Bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Ramsés Batista Peña, soy un estudiante de redes en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITELA, y el día de hoy vamos a estar dando continuidad a los laboratorios de enrutamiento avanzado. En este caso vamos a estar dando inicio a los laboratorios de BGP. Estos laboratorios de BGP básicamente van a ser tres laboratorios, en los cuales primero vamos a estar implementando BGP, luego vamos a estar en el segundo laboratorio aplicando diferentes metodologías dentro de BGP para mejorar su eficiencia y para aplicar ciertos filtrados y ciertas cuantas cosas. Y por último, en el tercer laboratorio, vamos a estar hablando de lo que sería el BGP Community y también ciertos filtrados que podemos hacer en base a esto. Así que empezando con este primer laboratorio, tenemos acá esta topología, la cual he replicado en Genesis 3 y me he tomado también la libertad de redactar toda la configuración que vamos a estar realizando en este documento de texto. Esto es más que todo para el hecho de evitar que se nos alargue mucho estos videos y así hacerlos un poco más reducidos y compactos. Así que dicho esto, pues hablar un poco sobre BGP. Sabemos que existen dos tipos de protocolos de enrutamiento: protocolo de enrutamiento de gateway interior y de gateway exterior. En este caso BGP es el protocolo por excelencia de gateway exterior. Este protocolo es el que permite todas las conexiones que tenemos a nivel de internet, todas esas conexiones que tenemos por fuera de alguna institución. Básicamente todo lo que se maneje a nivel de direccionamiento IPv4 público se maneja con BGP. Todas esas conexiones internacionales, toda esa parte se maneja a nivel de BGP. Entonces, quiero decirles con esto que básicamente BGP es el esqueleto en el cual está montada toda nuestra infraestructura global de Internet. Así que de ahí vemos la importancia de este protocolo y también veremos ciertas diferencias a nivel de funcionamiento que tiene, ciertas características que pues no comparte con otros protocolos de enrutamiento. Así que pues dicho esto, vamos a comenzar a describir un poco lo que tenemos acá configurado. Este es un asunto un poco sencillo en realidad. Primero que todo, esto acá, esto es configuración básica, nombre, o un mensaje de bienvenida, la configuración de las líneas, consola, BTY, pues, cositas. Luego tenemos la configuración de las interfaces. Tendremos dos interfaces loopback en cada equipo. Más que todo para tratar de pues simular una red interna. Aparte de esto vamos a tener las interfaces con las que se conectan entre ellos, y entre estos dos vamos a tener dos interfaces seriales conectadas, que son las que hemos configurado acá. Toda esta configuración hasta esta parte está en esta parte de acá, dentro del documento, que es toda la configuración básica que tiene que tener el equipo, direccionamiento IP, configuración inicial y otras cuantas cositas. Pero ya con respecto a la configuración de BGP, la tenemos acá también bien detallada. A nivel de configuración es muy parecido a lo que estuvimos configurando en OSPF versión 3. Tiene su metodología con el tema del address family también, al igual que OSPF, y unas cuantas características. Entonces primero debemos establecer lo que es usar el comando router BGP, seguido de pues seguido de básicamente la CNGLDA. Luego entonces vamos a especificar lo que sería el router ID que va a estar en el dispositivo. Básicamente va a ser la dirección con la cual el dispositivo va a poder salir a internet. Es muy importante que para que se establezcan las adyacencias, los routers deben de saber cómo llegar hacia cada uno de ellos directamente. Deben de estar obligatoriamente dentro de su tabla de enrutamiento. Entonces acá estamos agregando, fíjense que estamos especificando los AS en los que se encuentran cada uno de nuestros vecinos, y estamos especificando la dirección como tal que tiene el dispositivo en el vecino. Por ejemplo, esta conexión de acá es la conexión con el router 2, o sea, el enlace que tenemos aquí. Recuerden que este es el router 1 y este es el router 2. Entonces, fíjense que el router no se encuentra en el ACN 1000, pero el autónomo system del router 2 es el 500. Entonces, se fijan, tú tienes que especificarle la dirección como tal que se va a configurar en este enlace, la dirección que tiene el router en este enlace,
y también su autónomo sistema con el que está trabajando ese vecino. Entonces, básicamente esta es la sintaxis básica para usar el comando neighbor. No hay más nada que explicar con esta parte. Lo mismo lo están realizando acá, pero a nivel de direccionamiento ipv 6. Misma sintaxis, neighbor, la dirección, remote AS y pues el autónomo system que tiene. Luego de esto entonces pasamos al área del address family, que acá es donde vamos a especificar primero que todo dos cosas: las redes que tenemos conectadas que queremos compartir y los vecinos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Primero que todo estamos estableciendo estas dos redes que son las que tiene el router acá, son las que tenemos aquí, y luego entonces tenemos los vecinos y los vamos a activar. En este caso estoy quitando acá esta parte de aquí debido a que estos son a nivel de ipv 6 y es posible que se activen por lo que configuramos acá. Esto podría ser opcional en realidad, fue un pequeño error mío, pero no afectaría como tal. Vamos a eliminarlo en caso de que no está tan opcional. Lo que pasa es que los otros laboratorios sí requieren esta parte y por error los tomé de los próximos, pero no se preocupen, eso no afectará. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Ya después que concluimos todo lo que vamos a realizar en el Address Family de ipv 4, tenemos acá lo que es el Address Family de ipv 6. Entonces, fíjense que por esto comentaba que es muy parecido en cierto punto a los otros protocolos, pero tiene sus cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos agregando por medio del comando networks, por ejemplo, en la primera configuración de OCPF, la configuración básica que tiene OCPF en versión 2, o por ejemplo la configuración de IGRP que la mantiene todavía, usamos el comando network para agregar las direcciones. Lo que sí cambia es que acá, el comando network, lo que sí cambia es que acá tenemos que usar el comando neighbors para especificar los vecinos. Esto es muy importante, que los vecinos debemos activarlos. A pesar de que los agregamos acá, también debemos de activarlo en cada uno de los address family. Entonces, lo mismo que realizamos acá, lo realizamos en esta parte, pero a nivel de ipv 6. En este caso, aparte de eso, también estamos realizando lo que es una sumarización de estas redes por acá, con el comando aggregate address, que nos permite resumir direcciones. Entonces, básicamente esta sería la configuración, como les comentaba, nada más la configuración del protocolo durante este laboratorio como tal. Sí, creo que me adelanté un poco, pero son cosas que también las podemos ir viendo durante el documento. Traté de agrupar toda la configuración acá directamente para no atrasarnos, pero si se fijan es exactamente lo mismo que hemos estado viendo. Ojo, es muy importante que tengan el ipv 6 Unicast Routing. Lo tengo acá antes de inclusive la configuración de direcciones. Fíjense acá. Recuerden que este comando es el que nos permite usar direccionamiento ipv 6. Entonces, si seguimos observando, fíjense que es prácticamente lo mismo, solo que lo fue realizando router por router en el documento. Entonces, si revisamos los otros equipos, obviamente van a tener direcciones diferentes, pero estas direcciones van de la mano con los enlaces que están acá. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que en otro equipo. Así que al haber descrito ya toda esta parte, pienso que podríamos proceder a encender los equipos y podríamos proceder a comenzar a especificar la configuración en cada uno de ellos. Está bueno el juguito. Entonces, dicho esto, vamos al router 1. Vamos a esperar a que abra el boot y en ese caso vamos a ir viendo. Fíjense que esto es todo lo que nosotros ya estuvimos haciendo, solo que en el documento se fue realizando paso por paso en cada uno de los equipos. Disculpen la lentitud de la computadora, es que hay otras cosas abiertas también. Pues bien, entonces podemos proceder, ya que describimos toda la configuración del router 1. Vamos a tomarla de acá. Perfecto.
nítido. Chequeamos que no haya, por ejemplo, acá vamos a chequear en caso de... Bueno, acá esto fue porque lo tomé de otra configuración que tenía. Recuerden que el tema de la negociación, básicamente cuando se ponen de acuerdo las interfaces para la transferencia y todo ese asunto, este comando en realidad es un comando opcional, así que no es tampoco algo que haya que afectar, por lo menos en este caso, ya que se está configurado por default. Bueno, y vemos que se iniciaron las interfaces. Obviamente no va a haber adyacencia porque es el primer equipo que hemos configurado. Los demás no tienen ni siquiera dirección IP ni nada. Así que como básicamente es la misma configuración, vamos a ir ya colocándola en los otros equipos. Vamos a hacer lo mismo con el router 2 entonces. Hasta acá. Déjenme cargar la consola del router 2. Vamos a aprovechar que estamos aquí, vamos a cargar la mila del router 3 por si acaso. Ok, entonces ya tenemos la consola de los tres routers. Como son pocos routers, vamos a terminar un poco rápido en realidad. Vamos a especificar la configuración del router 2. Verificamos que no haya ningún inconveniente. Debería levantar adyacencia. Fíjense que levantó adyacencia con el router 1. Y acá levantó la adyacencia a nivel de dirección IP. De versión 6. Entonces vámonos al router 3, el cual no tiene configuración, y vamos a especificarle la configuración del router 3. Como les dije, no vuelvo a explicar todo esto porque bueno, es lo que estuvimos viendo en el router 1. Lo único que cambian son las direcciones y todo ese asunto. Acá lo que les comenté, en realidad esto es un comando opcional, pero como lo tomé de otra configuración, lo tiene, no sé, ese error. Pero en este caso no era necesario configurarlo en realidad. Si se fijan, hemos levantado adyacencia a nivel de versión 6. Recuerden que acá tenemos que levantar 3 adyacencias. ¿Por qué es necesario levantar 3 adyacencias? Y lo mismo va para el router 1. Recuerden que nosotros tenemos 3 enlaces en el router 1 y en el router 3. Por eso es que hemos visto que se han levantado más adyacencias. Fíjense que tenemos, ya viéndonos al router 1, tenemos 1, 2 y 3. Y tenemos lo mismo para versión 4. Cada uno de esas adyacencias que se levantaron van de la mano con los enlaces que tenemos. Entonces ya con esto hemos configurado como tal BGP. Si nosotros vamos a ejecutar un comando sencillito, un show IP route, fíjense, en este caso todavía no nos está especificando. Vamos a chequear bien en caso de que no se nos haya olvidado algo. Vamos a ver. Vamos a tirar un show. Vamos a copiarlo por si acaso. Show BGP all neighbors. Recuerden que estamos en modo configuración global, así que hay que usar el comando do. Entonces, fíjense que acá tenemos una especificación detallada de nuestros vecinos, el estado en el que se encuentran, el ID del router. Fíjense que este es el router 2, que es este de acá. Y pues nos brinda muchos detalles, demasiados detalles en realidad, sobre las conexiones que tenemos con nuestros vecinos. En este caso, como no especificamos un vecino en específico, valga la redundancia, nos va a mostrar de los 3 vecinos que él reconoce. Fíjense que acá ya estamos viendo el otro vecino, que este es el router 3. Continuando con la documentación, nos va hablando de los diferentes datos clave que nos está mostrando este comando. Entonces, ya que más tenemos, por ejemplo, nos pregunta que cuál es el estado en que se encuentran los vecinos. Recuerden que si nos veis, por ejemplo, revisamos acá, vamos a hacerlo en base a mucha información. Aquí, si lo hacemos en base al router 2, tenemos que el estado se encuentra established. Esa sería la respuesta de acá.
bueno, se revisa la conexión como tal. Aquí cuánto tarda en enviar mensajes Keep Alive. Si lo vemos acá, fíjense que tiene un intervalo de 60 segundos. Así que esa sería nuestra respuesta. Y por último, esta pregunta: ¿cuánto tiempo va a tardar en que, pues, en realizar la conexión de nuevo, después de que envía un mensaje Keep Alive, después de que recibe un mensaje Keep Alive, que esto vendría siendo el hold time? Si revisamos acá, miren que el hold time es de 180 segundos. Esa sería nuestra respuesta con respecto a estas preguntas. Si vamos viendo por acá, podemos usar este comando de aquí para ver un resumen de las adyacencias con nuestros vecinos. Recuerden que esto también es bueno realizarlo a nivel de ipv 6 e ipv 4. El tema del resumen, si se fijan, toda esta información que me dio, el resumen va a brindar menos información, un poco más concisa. Por ejemplo, fíjense, es un poquito más sencillo. Si es un poco largo, sí, pero por ejemplo, miren, aquí me está dando ya de forma detallada los 3 vecinos que tenemos, el autónomo sitio que pertenecen y otros cuantos valores muy importantes para nuestra configuración. Entonces ahora viene a ser la información que está brindando. Obviamente podemos hacer lo mismo a nivel de ipv 6. Vamos a ejecutarlo de un pronto para que puedan ver las adyacencias. Nos faltó el comando do. Y ahí nos está brindando exactamente lo mismo. Sí, un chin descuadrado por el tema del tamaño que tiene la edición como tal. Esto debería estar un poquito más hacia la derecha, pero el punto es que me está brindando toda la información. A nivel de las, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre las local AES number y las AES? Esa parte, espérate que estoy buscando hacia cuál es la diferencia. Bueno, ya. Fíjense que nos está preguntando con respecto a la diferencia entre estas autónomos system que estamos viendo acá y los autónomos system locales. Primero que todo, este comando fue ejecutado desde el router 2. Ahora mismo estamos en el router 1. Pero ¿cuál sería la diferencia entre lo que estamos viendo acá y lo que estamos viendo acá? Recuerden que el local autonomous system number es el número de autonomous system que tiene el equipo en el que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando ahora mismo en el router 1. El router 1 tiene un local autonomous system de 1000, que es el autonomous system que pues tenemos en el router 1, el que nosotros configuramos. Pero si revisamos los otros equipos, por lo menos este, que es el que se conecta con el router 2, tiene un autonomous system de 500, que es el autonomous system que tiene el router 2. Entonces esa es la diferencia. El local autonomous system es el autonomous system que tiene el equipo desde el cual estamos accediendo, mientras que el autonomous system es el autonomous system que tienen los otros vecinos. Podríamos decir el autonomous system remoto, se podría decir más que todo. Entonces así nosotros respondemos esta pregunta que está acá. Entonces ahora nos pide que verifiquemos las tablas de BGP. Acá fue donde cometimos ahorita un error, porque estamos tratando de guardar nada más el train route. Pero vamos a ejecutar ahora el show BGP P4 Unicast para ver un despliegue, más que todo este de acá, en el cual veremos toda la información a nivel de BGP. Entonces lo mismo, do, y lo tiramos acá. Fíjense entonces, estas son las más que todas las direcciones, y estas son las direcciones que tenemos ahora mismo configuradas. Unas pequeñas diferencias. Fíjense que acá tenemos el asterisco y tenemos este signo de mayor que. El signo de mayor que nos indica la ruta que está tomando como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que por lo regular siempre vamos a tener más de una forma de llegar a un destino. Es muy posible, más que todo en estas conexiones a nivel de internet, debido a que pues hay una cantidad grandísima de autonomous system y por ende hay una cantidad grandísima de llegar al mismo destino. Hay muchas rutas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, en base a todos los análisis de métrica y todas las cosas que tiene BGP, que tiene varios parámetros para analizarlo, es lo que tratas de analizar más que todo cuál sería la ruta más eficiente. Por lo regular, escoge la ruta que tenga menos autonomous system de por medio. Recuerden que un autonomous system
puede representar una organización completa. En este caso solo está representando un equipo, pero ahí esto podría ser, por ejemplo, un proveedor de servicio, y este proveedor de servicio tener una infinidad de equipos por ahí. Tú no sabes los saltos que van a dar internamente aquí. Entonces, por ende, también el protocolo trata de evitar esos asuntos. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, para llegar a esta dirección, esta de acá, por medio de este salto, él tiene que ir al autónomo System 300 y luego del 300 tiene que ir al 500. Fíjense esos saltos que él tiene que dar. Ahora bien, él dijo, no, mira, esta ruta es más eficiente. ¿Por qué? Es hacia el mismo lugar. Pero yo me voy por aquí, que esto es el router 2. Y si yo quiero llegar al autónomo System 500, que está en el router 2, mejor me voy por el enlace hacia el router 2. Solo tengo un salto. En cambio, tendría que irme al autónomo System 300 y luego al 500. Es un poquito parecido al tema que usaba RIP con respecto a los saltos entre equipos, pero en este caso está un poco más justificado, debido a que, como les comentaba ahorita, tú no sabes todo lo que pasa dentro de este Autonomous System, no sabes todos los equipos por lo que tiene que pasar. Entonces es muy bueno en realidad el tener esa especificación de que pues se ahorre esos saltos innecesarios hacia los Autonomous System. Entonces, acá podemos ver de esa forma, de una forma un poquito detallada, ¿verdad? Todas las direcciones que tiene y pues cuál es la que él está usando, la que él considera más rápida para llegar a su destino. Entonces esa es la información que nos estaría brindando este comando como tal. Si seguimos bajando, nos pide que hagamos lo mismo para nivel de versión 6. Si quieren vamos a cambiar de equipo, porque para no ahogar solo el router 1. Vamos a hacerlo por ejemplo en el router 2. Recordemos el comando do. Fíjense acá entonces tenemos las direcciones a nivel de versión 6 y es lo mismo que les comentaba. Esta que tiene el mayor que siempre va a ser la ruta que él está escogiendo. Lo malo es que acá se ve un poco desordenado en realidad a nivel de versión 6. Quizás sea que no se adapta bien a la terminal. Déjenme decirlo como chiquito. No, como quieran. El punto es que sí se ve un poquito desordenado, pero viene a ser prácticamente lo mismo. Tenemos la dirección, tenemos los next hop, y estos valores que son la métrica, el way, el path y todo ese asunto. Si seguimos continuando, bueno, fíjense que en realidad sí es algo nativo de la forma de dar la información. Vamos a ver, acá nos pregunta que por qué algunas entradas de este show incluyen un next hop con el adres. Vamos a ver si está. Sí, míralo acá. Esto es más que todo debido a que está haciendo referencia a básicamente las direcciones a las cuales él puede tratar de hacer. Si vemos cuál es en la primera salida del show BGP y versión 4 únicas, ¿por qué esta de acá es preferida como siguiente salto para esta dirección? Esto es, vamos a ir al primero pronto. Ok, y esto es a nivel del router 2. Vamos a tirarlo en el router 2 por si acaso. Sería lo mismo, pero acá cambiamos eso por un cuadro. Listo. Entonces nos dice, acá está la pregunta. ¿Por qué este de aquí, que es hacia el router 1, es el siguiente? Digo el router 1 porque según la configuración que tenemos acá, el único que está usando la primera usable siempre es el router 1. Está siendo preferida como siguiente salto para ir hacia esta dirección. ¿Dónde está esta dirección primero que todo? Eso es lo más importante de ver. Ok, si nos fijamos acá, olvidándonos un poco del tema de OSPF, ustedes pueden ver que esa dirección es una de las loopbacks del router 1. Entonces, ¿qué es lo que interpreta el funcionamiento de BGP? Él dice, bueno, ya viéndolo acá, esto de aquí. ¿Qué es lo que dice BGP? Él dice, bueno, mira,
yo estoy escogiendo este siguiente salto. ¿En base a qué? Lo que les comenté ahorita, el path. Es lo que dice, sencillo, si yo quiero llegar hacia allá, yo solo tengo que salir por aquí y llegar al Autonomous System. En cambio, si yo lo hiciese por esta interfaz, bueno, tengo que salir, llegar al router 3. Y, bueno, él no sabe que hay un router, sabe que hay un equipo de red que trabaja a nivel de capa 3, pero él no sabe. Lo que interpreta es que, bueno, tengo que ir a este Autonomous System y me voy hacia este otro. En cambio, si me voy por aquí, llego directamente a este Autonomous System. Entonces, por eso que estoy escogiendo esa dirección. Si seguimos bajando, entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Nosotros podemos especificar también una dirección como tal para tenerlo más detallado. Si lo tomamos aquí, que esto va de la mano con la pregunta anterior, porque fíjense que es la misma dirección. Si la ejecutamos, vamos a tirar un end para no tener que estar repitiendo mucho eso. No tener que estar tirando el comando do. Entonces, fíjense acá que tenemos una información detallada solo de esta dirección como tal que él tiene. Básicamente, solo de la entrada de esta dirección. Entonces, básicamente acá estos son los paths que él puede usar, los otros autónomos system que puede usar para llegar hacia allá. Dependiendo, claro, de todo ese asunto. Y bueno, es básicamente la información que nos dice. Acá nos dice a nivel desde el Autonomous System 300 y acá desde el Autonomous System 1000. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Recuerden que, como vimos acá, él tiene dos formas de llegar. Esta de aquí. Esas dos formas de llegar él la está explicando aquí de forma detallada. Entonces dice, la primera forma de llegar paso por el Autonomous System 300 y luego llego al 1000. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, tendría que irme por medio de esta dirección, ¿verdad? Que es la dirección que tiene ese enlace, la cual me dirige hacia este router ID, que es el router ID que le pusimos al router 3. Y luego tenemos más informaciones acá. Luego lo otro que tenemos es la otra dirección. Voy directamente al router, al Autonomous System 1000. Eso es por medio de el enlace con esta conexión y eso me lleva hacia este router ID. Básicamente la información que estamos teniendo ahí. Entonces, esto sería lo mismo, pero con versión 6. Vamos a avanzar un poco porque vamos un poquito tarde. ¿Qué más hacemos? Aquí podemos también usar Advertise Route, que simplemente nos va a mostrar solo las rutas que él usa. Sí. Fíjense acá que solo nos está mostrando las rutas que él puede usar para salir directamente. Él se está ahorrando todas las otras rutas que, bueno, sí, tengo esta otra ruta, pero la que yo uso es esta. Bueno, solo está poniendo la que él usa. Miren acá. Si continuamos, repetimos lo mismo, pero para la versión 6. Bueno, miren acá. Si quieren, vamos a tirarlo de un pronto, que es exactamente el mismo asunto, pero solo para la versión 6. Y miren ahí. Solo las direcciones que él está usando. Fíjense que sigue manteniendo su asterisco mayor que. Si continuamos, vamos a ver verificación en la tabla de enrutamiento, ¿no? Su comando ahorita, show IP route BGP, grep, begin gateway. Vamos a ejecutarlo para ver la tabla de enrutamiento. Y bueno, acá estamos observando la tabla de enrutamiento. Fíjense que acá estamos siendo bien específicos en realidad de lo que nosotros queremos. Que ya podríamos tirar el show IP route solo. Sí, fíjense que ahora sí tenemos evidencias de BGP. Ahorita cuando lo ejecutamos no había cargado bien. Pero las diferencias entre este de acá y este de acá, bueno, la información. Él está mandando toda la información de la tabla de enrutamiento, lo que está local, lo que está conectado, lo que está por BGP. Si tuviéramos OSPF y GRP, pues también lo pondría ahí. En cambio este no, este nos brinda la información que queremos, BGP, y pues lo que está por fuera también, así que un poco más claro. Si seguimos observando, aquí entra el tema de la sumarización, que recuerden que ya yo la había especificado acá en el router 1. Se me pasó esa parte, míralo acá. Acá ya estábamos especificando la sumarización, pero acá tendremos el procedimiento. Y básicamente, ¿qué estamos haciendo? Fíjense que estábamos resumiendo esta red de acá, la 1001 y la 1000, que son ambas convergen en esta.
Claro, obviamente con esta barra. Pero en realidad esto está resumiendo estas dos en una sola. Básicamente, a nivel de sintaxis, aggregate address, que es el comando, especificamos la red sumarizada y luego usamos el parámetro summary only. Ya con eso hemos sumarizado nuestra red. Entonces, seguimos jugando por acá, vamos a ver acá es la ejecución del comando. Sencillo, router BGP con el Autonomous System, y luego entonces entramos a la address family y luego dentro de la address family especificamos el comando. Sintaxis sencillita, no hay que complicarse mucho. Entonces, bueno, ya con esto hemos completado lo que sería el primer laboratorio de BGP. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención, por llegar hasta este momento del video. Y esto será todo por este video. Hasta la próxima.